Lecturas del 29 de enero del 2023. Primera lectura de la profecía de Sofonías. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros del día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pasarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios del humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo han escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más ha escogido a la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él puso a hablar diciéndoles: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnian de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte. Las bienaventuranzas abren el sermón de la montaña. Jesús lo pronuncia frente a sus apóstoles y otros muchos de sus discípulos. Por medio de estas 8 bienaventuranzas, describe cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. Cuando escuchamos la palabra bienaventurados o dichosos, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada. Las personas que mencionan el pasaje bíblico son bienaventuradas, dichosas. No deja entender que lo serán en el futuro, sino que ya lo son desde este momento. La sociedad siempre ha considerado dichosos, felices, a los que tienen recursos materiales, buena posición social, prestigio. Jesús presenta una visión muy diferente a este respecto. Nos dice: quienes son de verdad dichosos. Las bienaventuranzas han sido consideradas como la carta magna del cristianismo. Jesús, el bienaventurado. Las bienaventuranzas son un retrato perfecto de Jesús.
Él es Dios, el único bienaventurado que puede hacernos dichosos. Él es el santo y la plenitud de la nueva ley. El cumplimiento de la ley del reino de Dios consistirá en seguirlo, en ser igual que Él. Una mirada más profunda nos lleva a ver en Jesús al pobre venido al mundo sin nada y salir al mundo sin llevarse nada. Es el manso y el pacífico que se manifiesta reconciliando a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Las lágrimas ocuparán un lugar en su vida y será consolado por ángeles antes de su sacrificio redentor. Es el hambriento y el sediento de la nueva justicia, que como don divino se derramará sobre la tierra. Sembrador de misericordia, concederá el perdón a los contritos de corazón y ovejas perdidas. Su pureza de corazón llega hasta la esencia de todo amor propio. Será perseguido por enseñar el camino del amor que el mundo no puede entender por estar lleno de maldad. En la última bienaventuranza vemos a Cristo clavado en la cruz para salvarnos a todos. La ley del amor. En las bienaventuranzas Jesús se presenta como nuevo Moisés, en la montaña del Sinaí. Los primeros destinatarios de la nueva y buena noticia, el Evangelio, son los discípulos. Pablo VI habría equiparado las bienaventuranzas con el código de vida cristiana. Juan Pablo II, en cambio, había utilizado la imagen de los postes indicadores que señalan la dirección a seguir. También el Papa Benedicto XVI comparó las bienaventuranzas con señales que indican el camino. Más reciente, el Papa Francisco, en las audiencias de los miércoles de los meses de enero a abril del año 2020, decía que las bienaventuranzas enseñadas por Jesús nos revelan el camino a la felicidad, es decir, su camino. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. Subió al monte. Todos los pueblos primitivos sintieron la necesidad de encontrar un punto central alrededor del cual rotar la realidad y explicar el mundo y la vida. Y la montaña se presta muy bien para describir este valor simbólico. Pensemos, por ejemplo, en el Himalaya para los hindúes, en el monte Fuji para los japoneses, el Olimpo para los griegos, y donde no había montañas porque eran llanos o desiertos se construían torres, obeliscos, tótems, postes sagrados, santuarios. Los palacios babilónicos, por ejemplo, eran llamados el lugar entre el cielo y la tierra, o el lugar de la base del cielo y la tierra. La montaña tiene un valor particular, sobre todo en el lenguaje bíblico, porque indica el lugar privilegiado donde Dios se manifiesta. Dichoso el hombre. Esta es la frase que abre el primer salmo. Es la misma frase usada por Jesús para iniciar el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres. ¿Qué significa bienaventurado? Parece que es una palabra ya de poco uso y descolorida. Nuestra mente va de inmediato a buscar sinónimos, como feliz, contento, afortunado, dichoso. Pero esta palabra no puede comprenderse solo en el mundo de las emociones, reducida solo a un estado de ánimo eventual u ocasional. En las palabras de Jesús indica un estado de vida, consolida la certeza más humana que tenemos y que nos unifica a todos, la aspiración a la alegría, al amor a la vida. Proclamar bienaventurados es como decir, levántense, pónganse en camino, ustedes, pobres de espíritu. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra. Dos textos diferentes de Sofonías son colocados juntos. El primero forma parte del capítulo que habla del Día del Señor. Es una exhortación a los pobres. El segundo, última parte del libro, termina con promesas de salvación, después de la prueba purificadora. El tema unificador es la pobreza fiel, de la promesa del Señor, de dejar en Judá un resto de Israel, humilde y pobre, brota la invitación a cultivar la justicia y la humildad.
Los cristianos de Corinto no eran personas notables, todo lo contrario, pertenecían a las clases sociales más insignificantes. De esta manera, su misma persona se convierte en signo de humildad y de la grandeza de Dios. Pablo los invita a reflexionar sobre sí mismos. No pueden vanagloriarse de ninguna grandeza humana.